Y bueno amigos, el Real Madrid está en octavos de final de la Copa del Rey en un partido medio trámite que ha dejado algunas sensaciones, tanto positivas como negativas. Y aquí vamos a repasar, analizar varias cosas que se han pasado allí durante esta jornada tan importante, porque bueno, para mí es importante porque vimos a futbolistas como Arda, seguimos viendo que Brahim puede ser un futbolista más que interesante, vimos varias cosas que la verdad son más que interesantes y la verdad les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y descubran qué me ha llamado a mí la atención, qué me ha gustado, qué me ha parecido interesante sobre unos videos que quiero reaccionar con ustedes. Así que es lo que les voy a pedir, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y cracks, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que chéveres que me he encontrado el día de hoy. Y que bueno, esto lo van a ver ustedes el día domingo, pero la verdad es que termina pasando esto el día sábado, día en el que el Real Madrid termina ganándole a la Arandina. Quiero que empecemos, por supuesto, con algo muy interesante que yo he visto por acá. Y que bueno, a ustedes seguramente también les va a parecer interesante y es algo de Antonio Rüdiger, que ha tenido una curiosa imagen con el recogepelotas que estaba allí. Vamos a verla. El recogepelotas de la Arandina, de risas con Rüdiger de Basile. Bueno, las caras de Rüdiger, bueno, son buenísimas. Rüdiger es igual juguetón, cada partido, ¿eh? es que cada partido nos deja algún premio, Rüdiger. Rüdiger cuando no juega. Es juguetón, está en un momento de forma dulce, hoy ha descansado. La cara que le pone al recogepelotas es para asustarse, ¿eh? Sí, pero después le sonríe, es un poquito más luego amigable. le sonríe. Más amigable que la de este fin de semana a Larín. Era de buen rollo. Mira el niño se lo está pasando bomba, vamos, imagínate. El otro día dijo en zona mixta el propio Rüdiger que está un poco loco, ¿no? Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, es que como no vamos a querer a Antonio Rüdiger, porque no es solamente esto, puede parecer absurdo, pero lo chévere de todo esto es que este hombre se ha ganado todo el respeto y la admiración tanto del madridismo como de mucha gente dentro del terreno de juego. Y bastante interesante porque me parece un ser humano bastante peculiar, un hombre bastante chistoso que siempre se lo está pasando bien, pero que también es muy profesional en su trabajo. Entonces eso siempre a resaltarlo porque tampoco es aquí venir a hacerle caritas a un recoge pelotas y ya todo el mundo bien. Solamente me pareció interesante y esto es como una especie de lo que no viste del partido contra la Arandina. Quiero que ahora veamos una imagen que dejó Jude Bellingham en el mismo partido, que con el mismo chico, el mismo recoge pelotas al que Rüdiger estuvo vacilando durante gran parte del primer tiempo. Y bueno, ahí hay una opción, una acción, mejor dicho, que ha dejado Bellingham increíble, que yo quiero que la vean. Club de Fútbol, se retiran dorsales número 11. Ahí está lo que les comentaba de Bellingham. Tengo entendido que en esta localidad de España estaba haciendo 1 grado. O sea, imagínense el frío que estaba haciendo en esta zona, como para que Bellingham y sus compañeros estaban con una manta, con gorros y no sé qué más. Entonces Bellingham se percata que este chico lo estaba pasando un poco difícil con el tema del frío y Bellingham decide regalarle la manta. Es que es un crack absoluto, por eso tiene rabiando a muchísima gente, porque además de ser un excelente futbolista es un ser humano seguramente con una calidad inigualable y creo que queda evidenciado con acciones como esta. Antes de empezar el partido se detuvo a hablar, a tomarse fotos con la gente que estaba ahí. Era seguramente de los futbolistas más aclamados por el nivel que está mostrando y que seguramente en la actualidad se ha considerado uno de los mejores futbolistas. Entonces me parece un muy buen gesto de Jude y por supuesto es algo que hay que resaltar. Como les dije, Rüdiger no es solamente acciones como esta, porque bueno, Hazard también ha tenido acciones interesantes, pero si no te lo ganas dentro del terreno de juego es que va a ser muy difícil. Quiero que ahora chicos escuchemos a uno de los, para mí, de los protagonistas del partido de ayer. De hecho yo comentaba que este Vinicius Tobías podía dar muchas cosas y que no sé por qué Ancelotti no lo lleva con más frecuencia al primer equipo. En este caso él ha hablado un poco
sobre su estadía o su lugar en el Real Madrid en la actualidad, y ha dicho algo bastante interesante que yo quiero que escuchemos juntos. Y repito, no es solamente lo que diga, es simplemente lo que puedan demostrar los futbolistas. Escuchémoslo. Par de años en el Real Madrid, Vinicius, ¿qué significa el Real Madrid para ti? Para mí, no solo para mí, creo que para todos, Real Madrid es el más grande del mundo, donde todos los chicos quieren estar, pero tenemos que trabajar, tenemos que luchar mucho para estar acá y estoy muy contento de estar jugando en Madrid. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Deja claro y evidente su amor por el club, por el Real Madrid, y dice que bueno, debería estar ganarse ese puesto, es lo que les estaba diciendo. No es solamente declararle el amor al club, también se trata un poco de poder demostrar lo que eres dentro del terreno de juego. Creo que ha hecho un partido interesante, más teniendo en cuenta que la inactividad que este chico traía, que tal vez no ha recibido las mejores oportunidades por parte de su entrenador, que sabemos más o menos cómo es Carlo Ancelotti con este tipo de cosas. Por eso a mí me parece realmente brutal lo que está sucediendo con Vinicius Tobías, y espero que siga teniendo muchas más oportunidades. Me gusta definitivamente que actúe de esta manera como está actuando este jovencito Vinicius Tobías, y que le declare su amor al Real Madrid. Quiero que cerremos este video con este, que creo que es de Movistar, un día después, algo así, hablando o viendo un poco el estreno de este amigo Arda con el Real Madrid, que también ha dejado una primera parte bastante brillante, tal vez 15 o 20 minutos brillante, y después ya fue descendiendo el nivel. Creo que es bastante normal teniendo en cuenta la inactividad. Y bueno, en este minuto 50 vamos a ver cositas que no pudimos ver seguramente desde los que estábamos detrás de la pantalla, o incluso los que estaban ahí en el terreno de juego. Así que vamos a darle play. Allá va una demostración de personalidad. Olvídense por un momento de que Jaime se va por Dani y José Lu dice: ¿qué te pasa? O de que a Dani le preguntan lo mismo y responde: pregúntale a él. Él también se ha olvidado de esa trifulca. Mientras unos debaten, ha ido rápida por la pelota con una misión: clavar una falta en la escuadra. Dani, tirando de galones, le dice que no, y Arda coge y le suelta: déjame tirar una, tío. Día que le habla en español: déjame tirar una, tío, mire. Galones le dice que no, y Arda coge y le suelta: déjame tirar una, tío. Es que es un niño todavía, es que los gestos parece una... Y Dani Ceballos también, o sea, qué vergüenza. Trae, dámela. Dame Arda. Pero Arda tiene tantas ganas que porfía una y otra vez hasta demostrarle a Dani que igual algo de razón llevaba. Si hubiera clavado esta falta, es que estaríamos ahorita extasiados de una manera impresionante. Me parece increíble que ha terminado quitándole este balón a un futbolista que lleva tanto tiempo. Es cierto que no es Cristiano Ronaldo, Dani Ceballos, pero me parece increíble. Creo que este chico tiene madera de jugador grande. Ojo. Caray con el niño. Como para no reírse. Los tiene bien puestos. 18 añitos. Está debutando en el Madrid y el tío anima y habla con sus compañeros con toda la confianza del mundo. Solamente viendo esa personalidad, la clase que maneja en esa pierna izquierda, no hay duda, es de los buenos. De los que se atreven una y otra vez. Y mira que en esta jugada yo me acuerdo que remató ahí con la derecha y tal vez hubiera enganchado y le hubiera ido mejor a su perfil natural. Pero creo que era parte de la ansiedad que tenía por demostrar tantas cosas en un día en el que, bueno, debutó después de tanto tiempo. Pero me pareció para mí de lo mejor en el primer tiempo, ¿eh? De los que se atreven y reciben. Porque cogerles es tarea. Esta es una de las cosas que pasaron ayer, que yo decía: wow, cuántas patadas tiene que recibir Camavinga, Brahim, Arda, el mismo Nico Paz para que saquen una amarilla. Es que no sé, como en el 70 fue la primera amarilla para este equipo. Es que fue increíble. Otra cosa es que me gustó mucho las combinaciones que hacían entre Arda, Nico Paz, cuando combinaban también por ahí con Brahim. Me gustó mucho definitivamente. Estos chicos todos tienen algo especial. Complicada. Pero cuidado que este se revuelve. Después de un par de caricias que no le gustan ni un pelo, coge y se va al árbitro. Deja a Nacho diciendo: ya, sí, sí. Y se vuelve a dirigir a Víctor para decirle que mire a ver, que le están cascando. A eso se le llama tener ganas de jugar con su Madrid. Mucho tiempo después, aquí está su primera oportunidad de blanco. No es un mal comienzo, captando la admiración de propios y extraños. Ya tiene de Carlos su primer bien, muy bien. La historia acaba de empezar.
Bueno, no sé qué les pareció esto de Movistar. Siempre estos videos me gustan bastante, son bastante interesantes. Cogen estas imágenes que seguramente no alcanzamos a ver y terminan sacando videos más que interesantes. Bueno, me ha gustado mucho lo de Arda, me ha gustado su partido, me gustó el de Tobías, me gustó el de Nico Paz, aunque también lo vi como un poco ansioso. Para mí el mejor del partido fue Brahim Díaz, sobre todo por ese segundo tiempo que termina participando directamente en los 3 goles. Y nada, pues me toca despedir este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.